Esperar por cortesía 3 minutitos, puntuales 3 minutitos, y arrancamos. Para qué lindo, si le puedo cambiar, porque aparece con mi nombre. Bueno, lo que tendríamos que tratar de hacer es silenciar los micrófonos. Yo tengo la aplicación, pues automáticamente me abre con mi nombre. Claudio López, si podemos silenciar los micrófonos. ¿Correcto? Correcto, gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Carlos Vaquero, yo soy el presidente de la Fundación Tierra Sin Mal. Quiero darle la bienvenida con una breve introducción y contarles un poquito de qué se trata este tema de los seminarios que estamos haciendo o que comenzamos a partir de ahora. Lo primero que quiero hacer es un agradecimiento a la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Nordeste y al Senado de la Provincia de Corrientes, ambos por haber declarado de interés el tema de la capacitación y sumarse a la misma a través de sus docentes, sus alumnos, porque en definitiva el concepto nuestro como fundación es el tema de educar, aportar, contribuir a todo lo que sea nuestro trabajo dentro de un marco social educativo. A mí me cuesta mucho un poco el tema de conversar solo, esta nueva modalidad virtual, a los mayorcitos nos cuesta más, así que bueno, por ahí si plaqueamos o si nos descoordinamos un poquito, sepan disculpar. La Fundación Tierra Sin Mal, desde hace muchos años, hace trabajo que tiene que ver con rescate de identidad cultural, puesta en valor patrimonial, publicaciones, un montón de trabajos que hacemos desde hace mucho tiempo. En la provincia de Corrientes, fundamentalmente, lo que más hemos trabajado es el tema, a lo mejor con más visibilidad, que es todos estos museos que se hicieron en el interior de la provincia, parte del trabajo de la Fundación. Pero nos dedicamos a hacer otras cosas que tienen que ver no solamente con el tema del trabajo hacia afuera, sino con el trabajo hacia adentro, con todo lo que es el tema investigación, registro, documentación, aportes. En este marco, nosotros veníamos trabajando a través de nuestro proyecto que se vincula en Paraguay, hace mucho tiempo con el tema de trabajar en la región el tema del idioma guaraní. ¿Por qué el tema del idioma guaraní? Porque Corrientes tiene, puntualmente por tomarlo de Corrientes, pero comprendiendo toda la región, Corrientes tiene fijado desde el año 2009 una ley de enseñanza obligatoria del guaraní. Obviamente que no se puede implementar por un montón de razones técnicas que no vienen al caso, lo charlaremos más adelante. En todas estas cuestiones de qué podíamos aportar, surgía la posibilidad de, a través de nuestro trabajo y de nuestros complementos y de nuestros socios de otras entidades en otros países, como el caso de Paraguay, poder contribuir a trabajar en un programa sobre cultura guaraní. Dejar el tema de la lengua un poquito más adelante. ¿Por qué el tema de cultura guaraní? Yo voy a tomar mucho como eje en la presentación esto, lo que pasa en Corrientes. Nosotros creemos que porque nos viene del interior alguien que habla en guaraní o una costumbre que viene hace mucho, eso ya es guaraní. Y entre eso y la raíz guaraní, nos faltan 2000 años. Esos 2000 años, a la gente que uno piensa hoy en el tema guaraní, en el interior de una provincia, ya sea en el Chaco, Formosa, Misiones mismo, que no tiene esos 2000 años, uno le pregunta, che, ¿y ustedes en qué creen? ¿Vos cómo es tu cosmovisión? ¿Cómo son tus costumbres? Y se le terminó, porque a ellos les faltan esas cuestiones. Vinieron por una cuestión de repetición
hereditaria, de costumbre, de apego, determinados usos y costumbres, pero perdiendo la conectividad. Nosotros hemos trazado, en el ejercicio del desarrollo de esta serie de seminarios, un hilo conductor que va a poder trazar esas búsquedas en cada una de las áreas para traer a una conducta del guaraní hoy, o del acervo guaraní hoy, de la costumbre, de las tradiciones y de lo que es el guaraní hoy en nuestra sociedad. Esa desconexión que se nos ha pasado con el pasado, recuperarla y lograr los hilos. A ver, entonces, a quien voy a presentar hoy va a ser quien, al cabo de todos estos seminarios que podamos ir haciendo, va a ser el hilo conductor de traerlo hasta hoy al uso, costumbre, metodología, lenguaje, raíz, espiritualidad, cosmovisión, guaraní. Pero todos estos cursos se van a ir nutriendo de otras componentes. Es decir, en alguna oportunidad participará un arqueólogo que nos ayudará a leer desde la antigüedad y desde la arqueología, desde el guaraní prehispánico, con sus costumbres, con sus tradiciones. Participarán el director de la escuela de la aldea Yacyporá en Iguazú, con un cacique que es una aldea guaraní, que nos darán la visión del guaraní hoy. O sea, vamos a tratar de ayornar esta lectura que hoy se hace del guaraní, complementándolo con las visiones de las distintas áreas. El guaraní reducido, no me quiero olvidar, el guaraní que participa en las misiones jesuíticas, qué pasa posteriormente en las misiones jesuíticas, qué pasa con esa gente, las visiones que tiene cada uno, las formas que tiene cada uno. Todo esto va a estar sostenido a través de unos módulos que va a ir dando Isabelino Martínez. Tiene muchas aristas y a mucha gente le va a servir de un montón de lados. Vi gente que estaba vinculado al tema turístico, y el relato de contenido que les va a dar esto no lo van a encontrar en ningún otro lado. La gente que estudia historia y que participa de este seminario, salvo que lean los libros de Cadogan, no lo van a encontrar en ningún lado de lo que es la visión hoy. Entonces, esa posibilidad de tener acceso a la cosmovisión, a las leyendas, a la costumbre, al uso, que la tenemos hoy, pero no sabemos de dónde vienen, va a estar destinado a este tema de estos seminarios, que no son conectados unos con otros. Es decir, la gente que no haga este no quiere decir que lo pueda hacer el otro, porque en realidad esto va a quedar filmado, y lo van a poder compartir quien se inscriba para el otro curso, como para que no se pierda de lo que se habló en este, digamos, ¿no? Pero cada uno están diseñados de manera como módulos para que puedan llegar a ser. O sea, no vamos a ver todo ahora, está pensado para ir viéndolo en módulos. No vamos a tener limitación casi de horario, si bien está pensado esto como para 1 hora, no es de esas conexiones que se cortan a los 40 minutos, así que seguiremos un tiempo que haga falta como para clarificar algunas cosas. Voy a presentar al ponente. Dentro de estos primeros viajes y nuestras primeras gestiones como fundación en Paraguay, una de las primeras personas con las que comenzamos a trabajar fue el profesor Isabelino Martínez. Isabelino, amén de sus dotes académicas que muchos habrán visto por ahí porque fue parte del programa, tiene una particularidad de que su vínculo con el tema guaraní es de toda la vida. Él vive en un lugar del Paraguay profundo, en vínculo permanente con solamente gente que habla guaraní. Con costumbres guaraníes, con pueblos cerrados a
casi a la intervención foránea. Entonces, su conocimiento del tema es muy profundo, amén de haber trabajado muchos años y haberse formado dentro de la orden jesuítica. No es sacerdote, pero haberse formado dentro de la orden jesuítica, lo que permite también una visión histórica sobre algunas cosas. Yo no quiero hacerlo mucho más largo a esto, ya estoy siendo demasiado para mi gusto. Lo vamos a tratar de ir anticipándole al moderador alguna necesidad de aclaración o de pregunta, pero para mantener los micrófonos por ahí cerrados y tratar de hacerlo en orden cuando alguien quiera preguntar. ¿Ah? Para mí es un gusto presentar a mi amigo de hace tantos años, en un proyecto que veníamos hablando de esto hace muchísimos años, porque pensamos, eso les quiero contar, pensamos hacerlo nosotros a esto de una manera presencial hace muchos años, y siempre se nos complicaba por los tiempos de todos. La modalidad virtual, dentro de las cosas que nos ha favorecido, es que podamos concretar este proyecto que traíamos hace muchos años en elaboración. Quiero presentarlo al profesor Isabelino Martínez, quien queda acá. Muchas gracias, Carlos. Un gusto, un placer. Es un gusto compartir con ustedes una gran emoción realmente. Y como verán aquí de fondo, tengo un mapita. Y muchos alumnos, porque desde aquí doy clases, hay algunos más quisquillosos y preguntan, ¿por qué un mapa detrás de usted? No, el típico, algunos hacen sus fotografías de libros que no lo tienen en la casa para poner detrás. Entonces una infografía detrás yo no tengo, porque justamente aquello del mapa que ven de fondo, un río Paraná que nos separa de aquí casi menos de 70 kilómetros hasta Itacorá, y ya la zona de Corrientes que estamos. Es uno de los sueños grandes que con la venida de Carlos y otros amigos que solemos cruzar la frontera, soñamos en este gran territorio, en este gran origen nuestro, que es este mundo guaraní. Entonces, partir de esta premisa en esta tarde, de este contento, de poder expresarnos y de sentirnos libres de contar nuestra experiencia, siempre y cuando, como decía Carlos, más allá de la literatura y que busquemos elementos quizá en la literatura o lo que la webgrafía nos permita encontrar hoy con la tecnología, más allá es esto de contar experiencias, ¿no? Contar experiencias de lo vivido, y ya se van a enterar los porqués. Entonces, hoy en este primer encuentro, sin más preámbulo, como decía un político paraguayo, vamos a entrar en el asunto de lo que nos viene motivando, me imagino, a todos estar aquí esta tarde, y otros que quizá quisieron estar hoy y no pudieron conectarse, o bueno, en el transcurso del tiempo se irán sumando. Entonces, agradezco el auditorio, agradezco a todas las personas aquí. Voy a tratar de ser lo más sensato posible con todos. Tampoco soy de la tecnología, como lo dijo Carlos, en el sentido de que nosotros nos hemos mudado a este espacio tecnológico. Si bien nos acerca, también tiene sus cosas. Le pasaba recién a un compañero ahí, nos delata un micrófono abierto, una cámara abierta. Entonces ese tipo de cosas va a seguir ocurriendo. Y antes de comenzar este curso, me decía aquí don Carlos, que tengo todavía un hijo pequeño, y me dice, ¿por dónde anda el diablillo? Porque en una de esas te aparece por ahí. Entonces son cosas que va a pasar, y bueno, tenemos que estar, porque sabemos que hoy nuestro templo del saber se ha trasladado en las 4 paredes del hogar. Y bueno, un gusto compartir. Estoy en un espacio, nada más para contar, porque yo todos los días vivo aquí, pero siempre sigo emocionado de contar. Mi casa es un pedazo de las antiguas misiones jesuíticas. Estoy precisamente en lo que fue el Coto Iguazú de las misiones jesuíticas. Era el aposento de mis padres. Y bueno, hoy ellos fallecidos, yo ocupo mi biblioteca particular, donde estoy
con todas mis cosas. Entonces es un plus de compartir toda esta emoción de no solo de la historia, sino de lo que nosotros vivimos. Y creo y estoy convencidísimo que nos une a todos, doctos, estudiantes, universitarios, lo que hacemos de alguna u otra forma, promoción turística, puesta en valor, de lo que hacemos, este paso de poner puentes sobre nuestra historia, decía Carlos, unir el ayer con el hoy, encontrar por qué tenemos ciertas miradas, ciertas actuaciones, ciertas respuestas, hasta para lo político, ¿verdad? Porque si bien nuestra vida social hoy tiene su impacto, tiene sus porqués. Me decía un cura amigo, un formador mío, y creo que muchos le habrán conocido, por lo menos de oída, y muchos otros personalmente, al padre Bartolomé Meliá, a quien rindo un homenaje, ¿no? Porque, bueno, siempre le dije, no me dejes solo, padre, ante esta situación, y bueno, hoy ya estoy solo, él ya está, para los que creemos, allá en el lugar donde tiene que estar, ¿verdad? Y bueno, desde allá también, él me decía, a vos cuando te conviene, tú pones los puntos sobre las IES y justificas todo desde la cultura, cuando te conviene. Cuando no te conviene, vos te pones catalán, inglés, lo que fuera. Pero cuando te conviene, tú eres más guaraní que cualquiera. Sí, porque tenemos esa experticia, tenemos esa vivencia y sabemos que un gesto, una mirada, porque no tenemos que olvidarnos de que esta cultura oral tiene su expresión en todo esto. Una manera de levantar la mano, una manera de gerenciar las cosas. Entonces, yo hoy quisiera compartir, antes de entrar netamente en los temas, porque vamos a ir desglosando poquito a poco, me gustaría compartir con ustedes todo este bagaje de lo que es el mundo guaraní. Entonces, quiero compartir, si me permitís, Sebastián, en la pantalla. Quiero compartir un momento con ustedes un pequeño documentito por aquí. Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta riqueza del mundo guaraní, y me disculpa mucha gente cuando yo digo los puertos de estos, cuando llegaron los extraños en nuestras tierras, uno de los grandes puertos, evidentemente fue esa cuenca del Río de la Plata que hoy conocemos como Buenos Aires. Pero nuestra proyección va más allá. Este mundo guaraní, por eso planteaba este mapa originalmente, estaba cubierto por toda esta cuenca, casi desde Tierra del Fuego. Quizá no cruzaron, aunque hay algunos últimos estudios de este encuentro también hacia la parte chilena, pero sí todo lo que era Argentina, hoy Paraguay, Bolivia, el gran territorio brasileño, subiendo incluso hasta la parte de arriba de Venezuela y llegando hasta la Guyana, Venezuela. Y hay algo muy interesante porque ¿para qué hablar de territorio hoy? ¿Y por qué hablar de este territorio? Tenemos que entender en primer lugar que el mundo guaraní era libre. Y muchas veces, explicado por otros, nos han dicho muchas cosas. Y nosotros, y cuando en la medida que yo quizá vaya contando cosas, ustedes van a decir, pero eso yo ya lo sabía, eso yo lo vivo, eso yo también lo siento así. Porque es que hay algo en común. Si bien quizá no hablemos el mismo dialecto guaraní, o quizá hayamos cambiado las acepciones de la palabra a lo largo del tiempo para una u otra región, regionalismos, localismos, o quizá alguna tribu todavía más ortodoxa, por llamarlo así, desde nuestro punto de vista. Entonces, hace de que este gran territorio guaraní,
cuando decimos Cuba, dice, ¿pero qué tiene que ver Cuba en la historia? Es que los hombres guaraníes de la altura, que estaban más cerca de la posible llegada, porque ellos esperaban la llegada de ese esperado, los caraí, que lleguen, el señor que llegue por ese territorio, que no es el señor Carlos Vaquero, no es el señor, sino era el señor el esperado, es decir, quizá para nuestro concepto una especie de Mesías, pero ellos esperaban a ese ser al cual ellos de alguna u otra manera rendían permanentemente culto, se encontraban, que es su estado natural. Y su estado natural es el todo, es la tierra en común. Por eso desde Cuba, en el Caraibé o el Caribe, cuando llegué un día, casualmente estaba en un vuelo y tuvimos por una emergencia que bajar en Cuba, le dije, por fin llegué hasta el confín del territorio guaraní. Porque es allí, en esa palabra, originalmente Caraíbe o Caribe, el mar, es de donde se proyecta hasta abajo este gran territorio. Entonces hay un guaraní, un pueblo guaraní que nos dicen después, hace 400 años, y hoy en Paraguay celebramos un poco más esto también desde territorio asunceno, una de las llegadas y la fundación específica de Asunción un 15 de agosto de 1537. Pero, ¿qué es lo que han descubierto esta gente? Evidentemente sabíamos que Colón no llevaba las precisas de encontrarse con nuestros guaraníes. Y aclaro una palabra de entrada. Me gusta hablar del guaraní, algunas veces pluralizarle, guaraníes, porque no se olviden que en el Paraguay los guaraníes son las pocas monedas que tenemos en los bolsillos, el común del paraguayo. Entonces, es preferible hablar del pueblo guaraní, y esto ya lo veníamos defendiendo con el padre Meliat en las últimas intervenciones que se ha tenido del desarrollo también, porque el pueblo es guaraní. Y este gran pueblo cuyo territorio va, como ya les decía, desde Cuba hasta casi Tierra del Fuego, en Cuabá, es la palabra original para designar hoy Cuba, el lugar donde vivía la persona que estaba cerca del que llegaba, del Caribe. Y en ese territorio tan importante, tan imprescindible, regado por ese precioso mar, surgieron también después las primeras desavenencias por lo que dicen que nos han descubierto. En este descubrimiento, comienzan ellos a ponerle nombres desde el metro, desde la medida, desde la óptica, en su momento medieval, saliendo del medioevo, entrando hasta en un disparate que después no sabemos bien claro, que la cultura también cambiando siglo a siglo, nos explican cosas desde ese ángulo. Y eso es lo que nos han contado. Libros, historiadores, nos han contado. Cuando uno busca y se rebusca y dice, pero, bueno, ¿y de dónde vinieron los guaraníes? ¿Por qué ocuparon este territorio? Y bueno, tenemos comenzado varias teorías. Una de ellas, la más defendida por los antropólogos, ya 2000 años antes de este descubrimiento, se habla de un primer movimiento de lo que nosotros nos tomamos como el puntal de la antropología en la cultura guaraní, que son dos pueblos enormes que vivían juntos, tenían sus puentes, como hoy nosotros hacemos por internet, y ellos tenían ese puente, pero que no era virtual, sino físico, de algunos que se casaban entre unos y otros para nuestro lenguaje. Repito, la palabra casar y quizá otras palabras que vamos a ir hablando luego porque tenemos que entenderlo desde el ser guaraní. Entonces, este gran territorio, guaraní tupí y guaraní en su inicio, son dos hermanos que de alguna u otra manera tiene hasta, si queremos buscarle en la teología cristiana, una especie de Adán y Eva, ¿verdad?
dos cosas que eran dos cosas diferentes, pero a la vez eran iguales, porque tenían la misma estructura, la misma vivencia, se diferenciaban en algunas otras herramientas y otros elementos, pero en el fondo vivían en este espacio, y este espacio que era de libertad, vuelvo a recalcar, ellos podían mudarse y esparcirse y convivir con la naturaleza. De allí que es muy importante conceptuar y dar bien claro de entrada que el pueblo guaraní no era un pueblo nómada. El nomadismo, si bien la Real Academia nos define y sabemos desde el punto de vista histórico, es un destierro sin futuro. Es decir, uno que toma al mundo por sí y no tiene un destino. Los guaraníes sabían a dónde iban. Los guaraníes buscaban el alimento, buscaban el mejor espacio, buscaban incluso no pelearse, como era tan grande el territorio y muchas veces se encontraban por ahí. Entonces los conceptos son diferentes. Los que ellos cumplían era un circuito alimenticio. En algún momento dado de su historia, si bien no ellos, quizás sus hijos, sus nietos, volvían al lugar original, y puede esto pasar, para no enmarcar mucho el territorio, comenzando ahí desde nuestras misiones del Paraguay, como yo soy tan fanático por acá, pues comenzamos por aquí este caminar, subiendo hacia el Brasil y volviendo quizá entrando por el Yabebirí, por Corrientes, llegando otra vez aquí en algún momento dado de la historia. La noción del tiempo y el espacio no estaba en discusión. Esa libertad le permitía transitar en este mundo y por eso es que tenían una manera de ver el mundo y una manera de sentir y de hacer las cosas, que hoy muchos ecologistas, muchos botanistas, muchos especialistas en este mundo del calentamiento global que nos toca vivir en el siglo XXI, dicen era la mirada más acertada. Y nos preguntan, ¿y cómo volveríamos a esta mirada? Vamos a darle nosotros elementos, porque nosotros, todos los que estamos aquí, estoy convencido, reitero, de que somos dueños de este legado tan importante y que vamos a despertarlo en el transcurso de estos encuentros. Decía una autora en un libro, iniciando el prefacio del libro, los guaraníes son como los peregrinos del más allá. Hasta hoy no hay una explicación concreta, hay teorías, conjeturas quizá, de dónde venían. Y por su lenguaje, muchos de los historiadores, incluso los jesuitas, hablaban en el transcurso de las misiones jesuíticas de que su propia lengua es una lengua que tiene que tener mucha relación con el más allá. No era un lenguaje cualquiera, era un lenguaje bien colocado, bien específico, y este lenguaje les permitió este juego de cintura porque es un idioma totalmente concreto. No nombraban lo que no sentían, no nombraban lo que no veían, que es lo más diferente. O sea, cuando entramos en este mundo, es un mundo totalmente contemplativo, y de ahí viene la mística del mundo guaraní. El mundo guaraní que recorría en esta libertad buscaba el famoso Maraje'ú, como muchos autores, y recoge el tesoro de la lengua guaraní, el Maraje'ú, o el Marane'ú, como hoy pronunciamos, la tierra sin mal, que lleva por nombre esta fundación también que busca el reencuentro. Y no es un desacierto este nombre, porque este Marane'ú, que quizá queriendo traducir en términos cristianos, sea realmente ese paraíso, quizá para Platón haya sido el hiperuránio, para el hombre guaraní, el Marane'ú, ese lugar era el lugar de maldad, sin prejuicios, donde había una comunidad totalmente
contemplativa y que vivía no a las acechanzas del mundo, sino en favor del mundo. No podía encontrar no se puede encontrar, ni se ha encontrado ningún elemento que haya atentado contra la naturaleza, que haya atentado contra su hábitat, su tecojá. Porque esto luego vamos a ver que hace en el conjunto lo que hace su lengua y lo que hace particular y lo que hoy motiva, incluso en grandes universidades en Francia, podemos leer a mucha gente afuera. Hay una página impresionante sobre guaraní antiguo, incluso de una página de una universidad francesa que se dedica a esto. Pero cuando uno va encontrando elementos, se va encontrando que sí, ay, cómo me gustaría explicarle, porque realmente, y muchas veces ni queremos contar del todo, porque ahí está la quisquillosidad del guaraní. Nunca contamos del todo. Es como quizá para el territorio grande, y nos conocemos en la versión musical, cuando estamos con los músicos, a los músicos nunca se les toca del todo, ¿verdad? Siempre tiene una arista de salvataje. El guaraní también tiene esa peculiaridad, como nuestros músicos populares. Y en ese contexto de libertad y de espacio territorial enorme, se origina lo que nosotros llamamos hoy, desde nuestra perspectiva, el mundo guaraní. Y este mundo guaraní tiene sus cuestiones. Y una de las cuestiones muy interesantes es lo que decía al inicio. En el 90 y más por ciento, no quiero aventurarme con números, pero hay un buen porcentaje. Siempre fue contada desde la visión más eurocéntrica. Siempre nos han contado, y muchas veces cuando los regalos nunca son con mala intención, ¿verdad? Entonces también nosotros recibimos bien, pero siempre, quiero contar, y nosotros quizás no podemos contar. No podemos contar por varias razones. No tenemos quizá la palabra, los elementos, pero yo te quiero contar, o sea, que ahí en la esquina aconteció algo. Y te digo, vos sabés, porque es mi manera de decirlo, porque eso está pensado en guaraní y yo lo estoy diciendo en castellano. Y es una particularidad que tienen los que vivimos en estos territorios. Rascando, y solamente entre paréntesis, un día un poco más alejado, en territorio brasileño, sin personas que ni conocen, quizá que viven en otro mundo totalmente brasileños, pero del Brasil, evidentemente, no brasileños alemanes que viven también, sino brasileños, tocando un poco este avispero del guaraní y hablando de ciertas cuestiones, cómo resolvían cosas cotidianas, he visto elementos de resolver cosas desde el mundo guaraní. Y preguntaba de dónde y cómo aprendieron eso a hacerlo de esta manera. Hay muchas cuestiones, por ejemplo, nosotros hoy los paraguayos resolvemos con el alambre fino muchas cosas. En guaraní le decimos alambre poí, eso vamos al alambre en el español y el poí, ¿verdad? Que era en su defecto, entre los guaraní, era la liana, el usipó. Con el usipó uno podía preparar el atado para el atavío del niño, para llevar al niño, ¿verdad? Podía hacer la hamaca, podía quizá llevar cosas por la espalda. El usipó era la solución a muchas cosas. Es más, el usipó es tan diurético que hay un usipó que luego ya le pusimos nombre español para que sea más serio el asunto, y le pusimos usipó 1000 hombres, porque cura de todo. Entonces le agregamos ese plus para que, y había sido, ¿por qué? Porque todo se resolvía con el usipó, pues. Entonces le encontramos como ese tenía un aroma un poco más peculiar, bueno, de 1000, bueno, ahora quizás millones de hombres tiene que llamarse, ¿no? Pero un diurético fantástico. De paso hago la promoción al usipó. Entonces, miren, esto mismo se traslada a este mundo guaraní, es decir, cuando hablamos de este espacio, de estas personas, que de alguna u otra manera, para muchos de nosotros,
son nuestros abuelos, nuestros orígenes, nuestros originarios, como muchos prefieren no llamarlos hoy, ¿verdad? En fin, los verdaderos dueños de este gran espacio que no tenía problema de que justo se nos abre el puente y después nos cierran por pandemia otra vez. No tenían este lío. Entonces, esta facilidad de comunicación era muy importante. Y eso llegaba entre estos dos pueblos, tanto el tupí como el guaraní, que amalgamaron una sola manera de ser y muchas herramientas de la lengua que luego son parecidas, pero luego cuando se practica en un otro pueblo, tiene no una acepción diferente, quizá una manera de pronunciarlo un poco más distinto, una manera de mejorarlo aquí, una manera de aplicarlo allá, pero siempre en función a esta cuestión de lo concreto. Cuando llegan las personas, llegan los, no diría los expertos, ¿verdad? Pero para el momento el espejito funcionaba bien, ¿verdad? Cuando llega la conquista, llegan los que nos interpretan. Vuelvo a repetir, este mundo guaraní fue mirado por los conquistadores. Yo apliqué la palabra etnología, si bien en realidad es una manera de ver, quizá más una visión, una expresión, porque se han acercado. Por ejemplo, cuando los conquistadores llegan, nos ven a nosotros y ven cosas terribles. Ven cosas, pero horribles, ¿verdad? Y una de las cosas horribles que nos ve, dice, los guaraní que viven aquí, además de que viven en la selva, que era ya algo terrible, lógico, no eran cristianos, estos guaraní que viven en la selva son, pero voraces, comen lo que encuentran. Interesante. Dices, eran antropófagos, eran harapientos. O sea, hay un montón de elementos, incluso en boca de los misioneros jesuitas. Acabé acotar de que los jesuitas tenían que ponerse bien de alguna manera también. Había un documento público y allí tenía que contar también, porque siempre existía ese cuídate mucho con los amigos de la corona, ¿no? Entonces era preferible también contarlo en esa línea, porque después hay otros documentos en el que cuentan otras cuestiones que hoy nos permiten decir, pero no, era tanto así, entonces, ¿cómo nos cuentan? Me remito, por ejemplo, al tema de quizá para uno de los pecados capitales, que es la gula. Para los guaraní encontrarse con la comida era después de varias lunas quizá, varios yasut. Y ese yasut, que no precisamente incluía 30 días del calendario ortodoxo europeo, pasaba entre una luna y un cambio del siguiente. Cuando se encontraba con un animal, este animal que podría ser comestible, no había cómo conservarlo en plena selva. Además, estamos hablando de toda una familia tribal que tenía que aprovechar ese alimento. Entonces, nos encontramos que ellos tenían que comerse, hacer el encuentro, la fiesta, y era una fiesta de agradecimiento para nuestro lenguaje. Ese encuentro de la comida les permitía celebrar la vida. Entonces, a partir de allí comienza lo que nosotros podemos llamar una oración, un agradecimiento que incluía parte de la noche, la madrugada, hasta el amanecer. Entonces, ese agradecimiento era normal ante el encuentro con la comida. Visto por otros, por los conquistadores, eran voraces. Cuando uno de nuestros
antropólogos, médico, Bertoni, botanista, vive con los guaraní, justamente resalta todo lo contrario hablando de esta cuestión de que eran harapientos. Se camuflaban, dice Bertoni, y con justa razón. Muchas veces, incluso hay algo muy interesante, cuando yo viví con ellos, con un grupo de Mbuyá guaraní, en esta zona de Cazapá, en Paraguay. Es interesante porque después de una comida que podía caer mal, que muchas veces no está evidentemente con las condiciones de frío, calor, se perdió la cadena de frío, una cuestión u otra, y cayó gordo una comida. Ellos sencillamente se camuflaban con la tierra. Es decir, el cataplasma no era solo sobre el estómago, el cataplasma era desde la cara hasta los pies y se acostaba 3, 4 días, incluso sin moverse, porque era la manera de contemplar de que el cuerpo renueve. Exagero con los 4 días, ¿verdad? Pero una manera de decir para que se entienda el tiempo que era necesario. No comer, estar ahí, hacer y qué buena falta que a muchos nos hace, ¿verdad? Hacer un paréntesis en nuestra vida. ¿Por qué vivían? Y nos dirá también Bertoni, vivían 184 años. Y sí, se han encontrado los más longevos, incluso pasando la teoría japonesa de que hay algunos más longevos allá. Y nos tiene que llamar la atención. Y eran sanos, eran fuertes. También dentro de la conquista comenzó a verse de otras maneras y comenzó los cambios. Ya evidentemente, no solo fue un ataque frontal en el territorio de que ellos venían, se adueñaban, la corona ya era el dueño, los portugueses también, de que bueno, hay que hacer la divisoria, de que bueno, este es lo tuyo, este es lo mío. No solo pasaba por ahí, pasaba también por una cuestión de que ellos comenzaban a ver, pero aparte de esto, esta gente no nos conviene comercialmente, porque tienen una manera de sobrevivencia que se llama el yopoy. ¿Y ellos cómo lo ven? No, esto tiene que ser mercancía. Los guaraní tenían un sistema de supervivencia y de convivencia que es el yopoy. Pop, mano en guaraní, y es el reflexivo. Y yopoy es como encontrar o tender la mano al otro, pero sin necesidad de que el otro te pida algo, solamente tú le tiendes porque sabes que necesita, y el otro te reproduce o te retribuye, mejor dicho, de una mejor manera, porque también sabe lo que uno necesita. Ese es el sistema original. Lastimosamente hoy muchos de los diccionarios de estas explicaciones que nos dan, yopoy es igual y traducen regalo. No vamos a entrar en esa discusión, pero es importante que sepamos el origen de esta palabra. Y es lo primero que vienen a atentar los conquistadores. Esto no conviene para nadie. Entonces, encontraron que los guaraní, de alguna manera, les costaba muchas veces alcanzar lo que quizá el vecino podía tener. Y en esa misma línea aparecía un esfuerzo un poquito más. Y ahí aparece la palabra guerrero por ahí. Eran guerreros por excelencia, nos dicen, ¿verdad? Uno se imagina, bueno, cuando a mí me contaban en el colegio, en la escuela, los guaraníes eran guerreros por excelencia. Yo, no sé, veía al caballo de Troya, no sé, me ubicaba con los atenienses, con estos guerreros por excelencia. No, ellos lo que hacían era supervivencia. Y evidentemente, cuando veían que podían pelear por una ración que ellos creían que tenían que tener, ocurría lo que se llamaba el tepú. Hoy en guaraní nosotros le pusimos una H a ese guaraní paraguayo y decimos jepú cuando viene la pandemia y no tenemos más y está todo encarecido. Es el jepú. Y muchos de nosotros peleamos para tener esos jepú, para sobrevivir. El tepú era eso. Comenzó a cambiar el sistema radicalmente, el modus vivendi, el modus operandi, por esto del tepú. Entonces comenzaron a borrar ciertos elementos y es mejor reducirlo y decir regalo por el yopoy.
Esto es visto por los conquistadores. No voy a meterme mucho porque si no ustedes se me van a cansar y van a decir la última vez que le escuchamos a este tipo. La etnología también fue vista por los curas, ¿sí? Estos guaraní fueron vistos también por los padres. Los padres cuando llegaron, ellos eran dos ramas muy importantes, eran franciscanos jesuitas, los jesuitas por un lado, algunos que otros de otras congregaciones religiosas, como los dominicos que entraron también, pero los otros vinieron con todo. Especialmente nos referimos a los jesuitas, que es lo que más literatura tenemos. También lo tenemos de la franciscana. No obstante, los jesuitas nos contaron que el guaraní era musicalmente domable, domesticable. ¿Vale? Valga la palabra, ¿no? Es decir, los tipos encontraron cómo le llegamos a contarle lo que nosotros queremos contar, y se buscaron. Los tipos eran pedagogos, sabían lo que venían a vender, no eran ningunos locos, y vinieron a hacer una experiencia y encontraron la mística, contrariamente a lo que encuentran los conquistadores. Entonces, como que comienza a cambiar un poco el panorama, visto por unos, diciéndonos que eran los más terribles del mundo, encima que no tenían un lugar fijo, eran nómadas y que no tenían arraigados nada, era un animal más, nos va a decir incluso un historiador con bestias sin alma, ¿verdad? Es terrible escuchar este tipo de calificativos que dieron. Y los jesuitas nos dan estas primeras experiencias, y ya en 1617, muy poco años después, 20 y pico de años después de tomar posta en la cuestión misionera, Roque González, hoy santo por la Iglesia Católica, nos dirá que el guaraní es digno, tiene dignidad. O sea, la primera vez vista, ya desde la explicación ortodoxa eurocéntrica, que también tiene el mismo nivel de ser persona que los que vienen de allá. No obstante, esto no aniquiló, no hizo amilanar al pueblo guaraní, que continuó, pero encontró fuerza en estos amigos que se compenetraron en su cultura, supieron ganarse, y fue uno de los elementos esta cuestión de la música, ¿no? Que hizo de que haya una sobrevivencia y completó, para ir cerrando por esta parte, completó este enamoramiento hacia 1643, gracias a uno de los, de madre medianamente americana, indígena, el padre Ruiz de Montoya, que logró ponerle letra a una cultura totalmente oral. Y bueno, usó lo que él sabía, que era la lengua española. Si eran chinos estos clérigos, diríamos literatura china. Pero bueno, en su momento era español y lo escribieron en español. Esa significación, esos ruidos, esa onomatopeya, esa riqueza fue plasmada en lo que hoy conocemos como el tesoro de la lengua guaraní. De ahí no tenemos que desprendernos para ir entendiendo ciertos modismos, ciertas cosas, ciertas impresiones. Y tiene mucho que ver, porque si uno mira ahora mismo quizá el pueblo donde están, el espacio, miramos nuestro territorio, los nombres en guaraní que conservamos a nuestro alrededor, algunos pájaros que quizás sepamos todos los nombres, y me remito solamente, por ejemplo, y no voy a explicar todavía porque ya con el correr del tiempo vamos a hablar de esto, me remito al Iberá, por ejemplo, que tiene mucho que ver con toda esta consonancia, con todo esto que es el sentimiento, la mística, de entender, pero para ellos lo más sencillo. Ellos no lo entendían quizá en esta medida de la mística. Ellos vivían, ellos no los separaban. Pero, bueno, los jesuitas, en particular los misioneros jesuitas, descubrieron estas herramientas. Ellos vieron otros elementos. También no hay que olvidar que los conquistadores los vieron como seres fuertes, que podían llevar una carreta, que eran hombres de fuerza, como, bueno, desde el punto de vista bestial, ¿verdad?
veían para sus esclavitudes, para sus encomiendas, para sus mitas, para todas estas cuestiones servía, menos para sentarse a discutir, bueno, ciertas cuestiones que hacen quizás al mundo supuestamente superior. Casualmente en esta misma línea también, y desde la venida de los jesuitas y los conquistadores, también tenemos alguna gente que fue llegando en son de viajeros, y también nos vieron y encontraron algunos elementos. Ellos vieron, algunos viajeros encontraron elementos que hacían, por ejemplo, ellos sabían de que la cultura guaraní era un pueblo que vivía en un Tecojahuazú, en un pueblo grande, en una familia grande, pero comenzaron a compenetrarse con ellos y encontraron también una imagen romántica de la que crearon y también nos contaron ellos. Es decir, hay una tercera opinión de quiénes eran los guaraní en este sentido. Y esto más o menos viene desde el siglo XVII, específicamente esto se concentra después de la expulsión de los jesuitas, claramente. Podemos, no sé, citarle a alguien que ustedes conozcan, a Bonpland, por ejemplo, a Aimé Bonpland, que pisó incluso Santa María, por citar a uno de los viajeros, ¿no? Entonces cada uno lo veía, él lo veía desde el punto de vista botánico, evidentemente vino enamorado de toda esta cuestión de la naturaleza, lo que ofrecía y lo que podía darle herramientas. Tal es que en 1700 y pico ya tenemos una primera literatura general de todo lo que fue la medicina natural guaraní, una riqueza única, que dio luego pie a la base científica con los nombres para la ciencia luego de todo lo que es la medicina guaraní. Completando este esquema, luego llegan los antropólogos, es decir, como cumpliéndose un ciclo, y ya a mediados del siglo XX, comienzan a aparecer algunos antropólogos que nos dan pistas de cómo son, y allí ya algunos que ustedes, Carlos había mencionado al inicio, incluso hablamos de Cadogan, hablamos incluso de Meliá, hablamos de otra gente que hicieron también de que esta historia nuestra sea vista de otra forma, y ellos nos van a contar ya, Cadogan, por ejemplo, en el prefacio de su libro que nos presenta una riqueza, él dice, yo vengo a contarles, a reproducirles lo que está en la oralitura, lo que logré entender, copiar, plasmar, y ustedes se encargarán luego, dejándonos la posta, para interpretar desde nuestra vivencia personal, interpretar todo este mundo guaraní. Entonces es una gran riqueza que él se pone humilde para un trabajo fantástico, para conocer profundamente nuestras raíces. Y estas cuatro separaciones o maneras de ver, interpretar el mundo guaraní, lo hace, esta clasificación lo hace el padre Meliá, del cual yo me valí un poco para hacer esta introducción. Este guaraní que estamos hablando, este guaraní conquistado, si bien esta normalmente lo que tenemos la imagen, ¿verdad? En la selva, algunos ornamentos religiosos, siempre en esta línea, quizás nos hemos entrado un poco más allá en la mirada. Vistos por exploradores, decíamos, una imagen romántica, quizás hasta una manera de ver este mundo desde fuera, no entrando adentro, y allí entra el que entra adentro a entender desde la mística, que son los misioneros que realmente luego, de alguna u otra manera, ellos defienden y mueren por ellos también. Y eso es muy importante, porque eso costó la expulsión en su momento de la Compañía de Jesús en particular. Estamos hablando en ese momento puntual, de esa vivencia puntual y de esa defensa que esta compenetración logró, porque había que, como así terminó el Yopoy,
también el tepú, que se volvió más radical y ya los límites eran definidos, también era mejor vivir en estos espacios, que a la salida de los jesuitas, evidentemente, estos espacios se volvieron tierra de nadie también, y es lo poco que tenemos hoy de los recuerdos de las misiones jesuíticas. Bueno, los antropólogos vamos, vivimos en el espacio de ellos, entendemos lo que, tratamos de entender lo que ellos hacen, y allí, por ejemplo, esta cuestión, hasta si bien bíblica y paradisiaca del Génesis, que nos habla de que la primera impresión, yo traté eso de entender en varios guaraníes, de cómo para nosotros sería esto la falta de vergüenza, ¿verdad? Quizás no cubrir ciertas partes del cuerpo. Cuando, si remontamos un poco al texto bíblico, ¿verdad? En el Génesis descubren el pecado, dicen, ¿verdad? Y se encuentran desnudos. Nosotros siempre tenemos esa quisquillosidad, quizás. Ellos no ven con esa malicia. Ellos tienen otra impresión porque están en ese mundo que es de ellos, en ese hogar grande que es de ellos. Y entonces, quizás hasta tendría sentido si cuando nos dicen otros, ¿verdad? De que la víbora vive con el niño de pecho amamantando por ahí, nos dice un relato bíblico también por ahí. Los guaraní también son de esa misma línea, ¿verdad? Y entonces esto mismo es lo que intentan explicarnos los antropólogos, es decir, no es tanto así como nos han contado, hay cosas que hay que entender desde ahí. Una oración que se hace alrededor de un fuego, una manera de caminar uno detrás de otro, una manera de matar un animal, de cazar un animal, el tiempo. Hay palabras que no hay en guaraní y que nosotros decimos, ¿y por qué? Han inventado. Sí, pero no existe y tiene sus porqués, ¿verdad? Y en ese mundo guaraní, por ejemplo, ya yendo, por ejemplo, esto que tengo detrás mío, lo que ven ahí, lo verde, la palabra verde, así como verde, lo hemos inventado hoy en Paraguay. No sé si ya lo han inventado en Corrientes también, pero aquí en Paraguay, como nos creemos dueños de una lengua que no es nuestra tampoco, hemos inventado. Entonces, la palabra verde es todo inherente al ser guaraní, es parte de su ser, no necesita nombrarlo. Él vive en ese espacio que es ese mundo guaraní. ¿Y por qué va a nombrar lo que no necesita? Si él es de la ecología, él es uno más en el mundo. Ese Dios está pedazado en ese árbol. Ese Dios está en el ojo que le mira, que es de día su sol, y de noche le mira su yasú, la luna. Entonces, si no está a la vista de Dios, mejor escaparse. Por eso hablamos de que los guaraní, si bien no es que temían a la oscuridad, sino no tenían que estar más allá del temor. La claustrofobia a la oscuridad era más que la claustrofobia, era no estar porque no estás en la presencia de ese tupá del cual ellos hablaban, que hoy nosotros traducimos también como Dios, pero hay que entender que ese Dios, ese dueño, era todo el espectro natural. Y aquí cabe un poco fuera ya de lo que Meliá quizá clasificó, y cómo nosotros le vemos a esta gente hoy. Leía en estos días y compartí un webinario donde justamente hubo unas interpretaciones sobre la riqueza del guaraní y de lo que nosotros somos, pero fanáticos, defensores y amantes, por decirlo de esta manera, y orgullosos. Y muchas veces, no sé si ocurre, pero quiero hacer una especie de denuncia en este sentido. Cuando decimos, ¿y cuál es tu ascendencia? ¿De dónde se...? Y normalmente aquí en mi pueblo, en Misiones, en Santa María de Fe, muchos dicen, mi abuelo, no quiero ser guaraní, dice, mi abuelo era correntino. Ellos pues vinieron luego de allá, de Corrientes. Y bueno, otros van más allá, el que conoce un poco más de la geografía viene de España, Italia,
bueno, hay muchas cuestiones que nosotros fuimos como adueñándonos para sentirnos en este contexto de la ciudadanía paraguaya, y que hemos perdido, y nos sentimos orgullosos porque lo vemos a ellos como los paupérrimos, evidentemente los de la selva, y quizás nos hemos quedado con esa impresión vista por los conquistadores de que son los harapientos los que sobran ahí. Y es muy lindo cuando hacen su macramé y su cosita ahí para vendernos, ¿verdad? Es muy lindo, y hasta ahí. Mientras que muchos doctos hoy de la ciencia, su mirada están puesta, no quiero aventurarme en decir quizá una idiotez muy grande, pero inclusive en este tema de la pandemia, hay mucha gente que se interesó del cómo, pudiendo ver, porque miren que una de las primeras pandemias virósicas que se tuvo de memoria desde la historia de los 400 años hacia acá, fue en 1700, propiamente en Santa María de Fe, cuando una gran peste tomó todo Santa María. No era nada otra cosa, sino era la varicela. Los tipos no sabían lo que era la varicela, no había distanciamiento social, y se les fue de la mano, morían, pero en cantidad. Nos relata Anton Sepp en uno de sus libros, ¿verdad? En una de sus memorias, que son las cartas Ano. Entonces, en esa misma línea, hoy mucha gente busca, pero ¿y cómo ellos no tenían? ¿Cómo es que esto acontecía? Pero ¿cuáles son también esas respuestas que ellos dieron, que ellos encontraron para ese momento que se vivió? Y se fueron sorteando muchas cosas. Si bien hoy estos pueblos están reducidos en pequeños pueblos pobladitos que no llegan a 30.000 habitantes en su totalidad en territorio paraguayo, no tengo la estadística argentina, sé que algunos viven cerca de Misiones, tenemos otros quizás conozco los de aquí cerca de Posadas, algunos pueblos guaraníes, conozco los del territorio también brasileño, y en la opinión de ellos también es muy interesante, porque si bien nosotros le vemos a ellos en una cierta manera, entonces nosotros vemos de que ellos también nos miran con una cuestión, y nos miran con una palabra un poco delicada, y nos dicen Yuruá. A mí esta palabra me cae gordísimo, les cuento, pero esa es la impresión que quedaron de gente que que reaccionaron incluso dentro de las misiones, que no entraron en las misiones, pero que cuando quemaban las papas afuera, tenían que meterse en las misiones y eran aceptados para ser defendidos de los esclavistas, de estos todos oportunistas. Pero bien, en esa misma línea, también tenían su impronta del europeo, que eran los yuruá. Es decir, el yurú es la boca, y el yuruá es como decir, el que habla demasiado y no dice nada. No olvidemos que esta cultura habla cuando es necesario y responde lo necesariamente obligatorio, y por eso es una oralidad por excelencia y convincente. Por eso sus líderes son convincentes. Y quiero cerrar esto recordando también que dentro de este mismo escenario, cómo lo vemos a ellos hoy. Quisiera rescatar también hoy, hablando de inclusión en el mundo, se habla mucho de la inclusión. Los guaraníes tenían muy claro este tema de la inclusión en el sentido de lo que hoy nosotros llamamos matriarcado o patriarcado. Nosotros, los guaraní, tenemos, pero conocidísimo por ellos, vivido por ellos, la cultura del matriarcado. Por eso cuando los curas descubrieron esta esencia, vendieron a Jesucristo, pero desde su madre. Por eso tenemos a Itatí, en Paraguay tenemos a Cacupé, tenemos a Luján, porque es la madre, es la mujer la que decide el destino, es la mujer la que amamanta, es la mujer la que le da el plus
cuando mira al hijo y sabe que con una mirada está dando una corrección fraterna, del cual nos va a venir a hablar San Pablo en su escritura cristiana. Eso descubrieron los jesuitas. Y esa amalgama hizo posible, pero en un espacio bien definido. Y quiero cerrar con una frase. No pensaba que, bueno, nadie piensa que uno va a morir, ¿no? Compartiendo con el padre Meliá, allá por marzo, abril del año pasado, estaba todavía leyendo, escribiendo, andaba con un bastón, pero no pensé que iba a ser tan rápido después su despedida. Y no pensé que lo ponía en un libro tampoco. Me decía esta frase, que está plasmado en uno de sus últimos libros, posterior a este encuentro. La voz guaraní no es una sola opción, sino es la única salida para nosotros los que vivimos en esta tierra. El resto es aventura que puede acabar muy mal. Y quiero terminar con esta frase para decir de que el espíritu guaraní, que es lo que sigue vivo en nosotros, es lo que nos une hoy, y por eso ustedes están haciendo también este esfuerzo de encontrarnos. Estamos dejando nuestras cosas, estamos dedicando nuestro tiempo, porque ¿quién diría que en la América nativa, en la cuna de los guaraní, hoy nosotros desde la visión cultural y antropológica estemos pensando en la entraña de la idea, quizá la filosofía del nuevo mundo guaraní? Muchas gracias por este tiempo y espero a partir de ahora poder interactuar con ustedes. Gracias, Isabelino. Yo voy a hacer una pequeña reflexión antes de pasarle la palabra a los que quieran preguntar algo, o los que quieran conversar, o los que tengan dudas, charlas o lo que sea. Nosotros tenemos por costumbre pensar, por ejemplo, nuevamente por poner el caso de Corrientes, que por estar en Corrientes todo el mundo es guaraní. El territorio guaraní documentado en Corrientes, si lo miramos en la costa del Paraná, llegaba hasta Saladas, hasta lo que es Saladas. La costa del Uruguay se extendía un poco más por el tema de las misiones jesuíticas y por la navegación de los ríos. Existían otras culturas, como existían los charrúas, como existían los chaná, como existían un montón de otras culturas. Lo mismo en Misiones, Argentina. O sea, uno piensa en Misiones, Argentina, y piensa en guaraní nomás y se olvida de los caindá. O en el sur de Brasil y se olvida de los cayowá. En Paraguay mismo no es todo el mundo guaraní. Corregime, Isabelina, pero yo creo que si no son 14, son 17 las naciones aborígenes que integran el pueblo guaraní. Es decir, aparte de los guaraní, había 17 o 14, no recuerdo el número, disculpen, naciones aborígenes más. Claro, prevaleció esta como la más fuerte, la más potente, la que vamos a entender su sostenibilidad en el tiempo cuando hablemos del tema de misiones jesuíticas, qué es lo que pasó y por qué dura hasta nuestros días. La que tiene mayor contenido, pero existen otros pueblos también. Entonces, este tema de esta introducción sirve un poco para empezar a marcar territorialidad y entender de que cuando uno habla de un guaraní guerrero, no habla de un guaraní peleando solamente con el español. El guaraní llegó acá y tuvo que, a esta parte de América, y tuvo que disputar su territorio con otras etnias aborígenes, ya existentes previamente al tema de los guaraní. Entonces, estas cosas es lo que se va a ir ordenando en el transcurso de este seminario. Estas cosas son los que dan identidad a el ser regional de hoy. Isabelina hablaba de una cosa que a mí me apasiona mucho, por ejemplo, el tema de la mujer, el tema de la mirada, el tema del respeto, el tema del valor de la palabra, que nosotros no entendemos por ahí cómo se manejan en el campo y tienen que ver con esas cosas
que vienen hasta el día de hoy, pero vienen desde ahí. O sea, no lo trajeron los inmigrantes. Los inmigrantes trajeron otra cosa a estas regiones. Esto se conserva a partir de esa raíz indígena. Eso, la vergüenza, el silencio, el valor de la palabra, el respeto, un montón de cosas que lo vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo de estos días en el seminario. Yo dejo abierto a los que quieran preguntar cosas, a los que quieran charlar o tengan algo para agregar. A ver, hay alguien que está preguntando por ahí por micrófono, si lo podemos hacer para tener que, o si lo podés leer, Isabelino, ahí Maximiliano pregunta algo escrito. ¿Lo podés leer en el chat, Isabelino, vos? ¿Tenés cerrado tu micrófono? Aquí ya tengo abierto. Sí, tengo aquí la pregunta, decía una de las... Dice, ¿existe algún registro de la hambruna dentro de la cultura guaraní o del circuito alimenticio que se pudo salvar de ese mal tan común de la época? Evidentemente, se tiene la vivencia del circuito alimenticio y justamente eso es lo que explica el no nomadismo. Se tiene por una manera no solo de sobrevivencia, sino de convivencia social, que finalmente desde el punto de vista cristiano lograron compartir incluso con los que eran ajenos, bien decía Carlos, con las demás, por ejemplo, los Mwa, que no eran de las reducciones propiamente, que también hablaban guaraní, pero que tenían un parentesco con ellos. Y esto a su vez con los Guaycurú, que evidentemente eran otra cosa, en el sentido de que compartían quizá la misma mirada y la misma forma de ver, pero que defendían también su territorio y que eran, pero primos cercanísimos a todo este espectro, ¿verdad? Entonces, la manera de cuidar y de conservar el hogar era evidentemente el circuito alimenticio. Entonces, de esto hay registros no solo en las misiones que evidentemente tuvieron que quedarse, comenzaron a ser más hacendados, comenzaron a plantar la tierra, a tener su espacio, pero automáticamente, no se olvidaron de esto. Esto es muy fuerte, ¿no? Y esto volvió. Y esto muchas veces ocurre todavía imaginariamente, quizá no como un justificativo, pero en mucha gente ocurre todavía. En Misiones, cuando terminaron las últimas, los últimos restos de selvas, de lugares de plantación de monocultivo, quizá, de cultivos pequeños, ¿verdad? Refiriéndome a pequeños espacios de huerta para la gente de 1, 2, 3, 10 hectáreas, la gente se mudó todo al Alto Paraná, por ejemplo. Hoy muchos volvieron de allá otra vez corridos por el tema del monocultivo. Y acá ya encontraron casi medio monocultivo también. O sea que esto está siempre en la experiencia, ¿verdad? Hay un registro, hay como una cuestión que se sigue haciendo, ¿verdad? No sé si le respondo al señor Maximiliano lo que preguntaba. Isabelino, muchas gracias por lo que nos estabas comentando. Quiero retomar una consulta que hizo Pablo acerca de cómo se escribe Yoruba, que evidentemente estábamos tomando nota y quedamos ahí como, bueno, a ver, ¿y cómo lo escribimos en castellano, no? Bueno, en mi guaraní paraguayo, ¿verdad? Desde la grafía que hemos creado, pues lo escribimos, la J para nosotros es la Y, ¿verdad? Entonces, en un guaraní del tesoro de la lengua es la propia Y la que suena como Y, ¿no? Como tal, sin lío.
pero hoy actualmente escribimos en un guaraní, por lo menos paraguayo, escribimos con la J, yurú, y tiene el apóstrofe puso, y A para significar el corte, es yurú, A. Concretamente, es como el que está bobaliconado ahí y que no mira más que su vergüenza, ¿verdad? Es terrible la palabra, es muy fuerte, ¿eh? Muchas gracias Isabelino. Y tomo la palabra nuevamente para agradecerte en nombre de Maximiliano, que nos comenta que no tiene micrófono, pero que la respuesta que le brindaste acerca de su consulta sobre los registros de Hambruna fue satisfactoria. Así que te agradezco en nombre de él. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Se refiere hoy a la música, que si entendí bien, los europeos o los colonizadores habían notado que con la música se podían acercar al pueblo nativo. ¿De qué manera intervinieron ellos con la música? Y también, ¿cuál era la música que, desde nuestra visión, cuál era la música que ellos ya tenían? ¿Cuál era su expresión, digamos, musical? Evidentemente, la onomatopeya, que es una facilidad que tiene el guaraní en particular, los famosos, no sé si eso es normal, me atrevo a hablar de los motes, de los sobrenombres que nos damos por ahí con, quizá, no sé, Carlos, le tuteo ahí porque el que le conozco, ¿no? En nuestra época nos poníamos nombres incluso de animales pensando que o el sonido que emitía la voz o la fisonomía era parecida a tal o cual animal, teníamos ciertos motes en la escuela. Hoy eso se llama, tiene otro nombre, ¿verdad? Ya desde la escuela es más complicado que ocurra eso. No se tiene que hacer más o menos. Pero en esa línea también la música ha entrado porque, por ejemplo, la flauta, que hoy conocemos como la flauta, ya existía, por ejemplo, y se llamaba mimbú. El mimbú, que era una pequeña tacuarilla que tenía varios sonidos haciendo la repitencia de lo que el ave hacía. Y de ahí viene el famoso cuarajimimbú, que algunos le llaman cuarajimembú, ¿verdad? Porque casualmente también, como tiene al abrirse las alas un colorido brilloso, también al esconderse el sol es cuando comienza a cantar esta ave, como un sonido desesperante, ¿no? De que se le va a la madre, y quizá por ahí el nombre de Guarajimembú. Pero el sonido que hace en el material hecho por la tacuarilla, el bambú, se llama mimbú, uno de los elementos. Otro de los elementos que ya hacían al sonido, no en un compás de 3/4, nada que ver, ¿verdad? Pero sí el maracá o la maraca, como decimos, que era solamente el porongo, conocen, ¿no? Con las semillas adentro y que seguía un ritmo, ¿no? Había ritmo, el ritmo tenía que ver con la oración, el parafraseo de ciertas oraciones. Entonces, a ese mismo contemplar, es que le han encontrado un poco y lógico, han comenzado a meter y ha surgido así una música original que no fue la que quizá conocemos hoy, que es la música de alguna manera medio ortodoxa de las misiones jesuíticas, pero que en algún momento dado Atiarajú, que es uno de los primeros que hace música formal dentro de esta línea de la iglesia, ¿no? Es lo que tenemos en registro, hace unos sonidos pero preciosos que precisamente no era para una misa, sino era para después de la misa. No sé si me explico, ¿no? Entonces, pero sí en esa consonancia de la misma música de Zípoli o en esa misma línea de este tipo de música, ¿no? La música clásica quizás, por ponerle un nombre, ¿verdad? No sé si la señora Graciela, ¿verdad? La que intervino, tiene la respuesta más o menos ajustada al cinturón, como dice un chamamecero, ¿verdad? Está bien, yo por ahí se me ocurrió que
podía ser también el origen de nuestra música ahí, digamos, en la fusión, si se quiere, entre lo del que trajo la colonia con lo que ya había acá, posiblemente, ¿no? Como por ejemplo nuestro chamamé o algo así. Totalmente. Totalmente. Evidentemente que toda esa apreciación de nuestros juglares, de nuestros poetas populares, de los ritmos que hemos creado posteriormente, tiene que ver con la naturaleza. Y ese es un aprendizaje. No hay quizá ni en la música clásica, jamás van a escuchar, por ejemplo, un pájaro campana que se toca con el arpa, por ejemplo. O jamás van a escuchar un usurusatí, que tiene un nombre guaraní que significa arroyo claro que suena, y que se toca con el arpa también. O en su defecto, llevando ya un poco más la tecnología, a un paraguayo se le antoja hacer, por ejemplo, el famoso tren lechero en el arpa, o escuchar el tren yendo en el arpa. O sea, todo tiene como un crecimiento en esa misma línea, evidentemente. Hola, buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí, buenas tardes. A mí me gustaría preguntarte cómo se encuentran en este momento los que quedan, esos que fueron los primeros guaraníes. Bueno, como les decía, sí. Mire, por lo menos lo que es en Paraguay, de lo que quizás pueda hablar con más certeza, ¿no? Están menguados en territorio, están perdiendo su tecojá. Hay una realidad bastante complicada en esa línea, ¿verdad? Si bien hay algunas apreciaciones de que la reserva es el espacio en el que tienen que quedar, estas reservas a su vez, otra vez tiene algunas improntas. Hay otros que de alguna u otra manera se están incursionando. Tenemos experiencia de que ellos siguen practicando este nomadismo, valga la palabra, ¿no? Y se mudan de territorio. Tenemos una experiencia acá en Itapúa, que se han instalado un grupo que vivían cerca de lo que era la zona más hacia el Cazapá, Mario Auxiliadora, se han trasladado más hacia lo que es Nuestra Señora de Encarnación. Y allí ahora tienen un territorio donde de alguna u otra manera también para sobrevivir, por ejemplo, solamente amén de dar una manera de ejemplo, ellos creyeron conveniente, por lo menos los líderes comunitarios, que necesitaban dinero, porque es lo que el mundo externo le ofrecemos. Y como ya no hay en esas tierras elementos para sobrevivir, es decir, para la casa, para las cuestiones, porque son tierras sin selva, sin bosque, ¿no? Entonces, pues, sus tierras han alquilado también para el monocultivo, por ejemplo, ¿verdad? Y es terrible esto, pero es la realidad. Hay muy poco espacio que quedan para ellos y quizá por esa misma experticia, aquellos que viven fuera, que son más reacios, me refiero a los brasileños, a los que viven de Brasil, nos ponen este mote de Yuruá justamente y con justa razón, ¿verdad? Sí, es lamentable. Bueno, no le dije, yo soy Susana, soy estudiante de cuarto año de la carrera de licenciatura en turismo y creo que esa es una situación que lo están pasando también acá en la Argentina. O sea, el maltrato que se tiene con los originarios, como le llaman ahora. Pero la verdad que les felicito, aprendí muchísimo, muchas cosas que no sabía. O sea, esta es la otra mirada que nunca te enseñan. Así que desde ya, muchísimas gracias. Muy amable, señora Susana. Ahí Carlos me está mirando con una mirada inquisidora, Carlos, no sé qué. No, Isabelino, no para nada. O sea, en realidad a uno porque le disparan seguramente a partir de esto muchos temas que van a ir surgiendo. O sea, esto es la pequeña puntita de un tema a desarrollar que es interminable, gente. O sea, estamos introduciéndonos a... Carlos, permitime una impronta en guaraní paraguayo. Dice un escritor novelista allá por el año 80, una de las
pocas preciosas novelas que se escriben en guaraní bien popular, y dice, Ndaikatumu, ay amombe upape mpt yeguapupe. Traducido, nos les voy a poder contar en una sola sentada, dice, de una sola vez todo. Entonces, por eso necesitamos de esta reflexión, y más todavía en el sentido también, Carlos, permítame un segundo, decir de que esta interacción, ¿verdad? Porque cuando va despertando y me dice, me venía mientras me preguntaba, por ejemplo, los dos puntos muy delicados, ¿verdad? Por un lado, cómo se hizo posible en medio de hace 2, 3, 4 siglos, un poco fue menos salvaje por un lado ese andamiaje, y hoy pensar de que muchos de estos, los verdaderos y auténticos dueños de este mundo, están en situaciones quizá para muchos deplorables, pero deplorable para ellos no es esa acechanza con el mundo, sino deplorable que no tengan el espacio para vivir, ese tecoja, el cual justamente nuestro antropólogo Meliá hablaba en su último material, y nos dejó como legado también de que si esto termina y si este espacio va terminando, no vamos a hablar, sí vamos a hablar de un museo quizá, de los que tanto habló Carlos, que se abre hoy un museo jesuítico, un museo de no sé qué, y va a ser un museo de literatura guaraní, quizá para contarlo, mira qué lindo que era. Bueno, dice que mi fulanito allá, mi Yaroy Maleta, hablaba el guaraní, y dice qué hacía lo otro. Y si nosotros nos seguimos dándonos cuenta de que en este espacio geográfico tiene que haber elementos, como bien decía también un último poeta, ¿de qué vamos a seguir escribiendo poesías si ya la naturaleza no nos ofrece? ¿De qué vamos a seguir escribiendo? Porque todo el romanticismo, toda esa comparación que se hace, las metáforas, es en relación a la belleza que hay en el paisaje. Y si no hay paisaje, ¿de qué literatura vamos a hablar? Y lo mismo, si no está el contexto, ¿de qué cultura guaraní vamos a seguir hablando? Porque la cultura guaraní se tiene que entender en ese contexto. Y si no existe el contexto, y nosotros tenemos todavía, yo creo que estamos en tiempo, y si hoy somos 4, mañana seremos 6, seremos 20, y bueno, y hoy lo virtual nos une para seguir también pensando en esta línea, cada uno desde el ámbito que nos toca actuar, porque cada uno podemos hacer algo concretamente, ya sea turístico, ya sea histórico, desde el punto de vista de las formaciones del estudiante, porque nuestra educación, si bien hay leyes, hoy también Paraguay desde el 92 tiene la ley obligatoria de la lengua, de la enseñanza de la lengua, porque es reconocido como lengua de habla nacional y de enseñanza, si bien no pasa por una ley, nuestra ley es distinta, y eso es lo que hace vivir el guaraní, es nuestro modo de ser, nuestro modo de, decía, y no sé si viene al caso, ¿verdad? Pero espero no sea tan fuerte con lo que digo, el COVID, y en guaraní, dice, un vecino acá dice, esa es la manera de resolver el COVID, dice, pero el COVID ya hace mucho existía, porque los po-COVID ya existían luego, dice, eso en guaraní. El po-COVID es aquel que viene el ladronzuelito, ¿verdad? El que viene a tocarte. Y bueno, y en plena pandemia se está produciendo muchos po-COVID también, ¿verdad? Entonces, a nivel macro. Entonces, es un poco nuestra manera de resolver ciertas cuestiones está ahí latente, ¿verdad? Es un poco para que tengamos en cuenta que ahí socialmente estamos unidos en muchas cosas, muchos elementos, muchas cuestiones, nuestra manera de relacionarnos, que vamos a ver luego cuando hablemos de la religión también, porque eso tiene mucho que ver con la mística, que nos une muy por debajo, y que había sido por eso, tenemos que prender una vela, por ejemplo. Una de las cuestiones que nos hacen, y bueno, que vamos a seguir develándolo juntos. Yo, a modo de ir cerrando algunas cosas, si no hay otras preguntas por ahí, quisiera hacer una salvedad sobre lo que dice Isabelino. Lo van a ver que él constantemente, en su afán de prolijidad y de respeto, dice el guaraní paraguayo. Esta historia ha tenido del guaraní distintos regionalismos, que en nuestro caso, en nuestra región, por ser una lengua no escrita, una lengua ágrafa, y no haberse ejercitado,
nos vemos con cosas como, por ejemplo, decir Iguazú o Iberá, y son palabras que no quieren decir nada, así como están escritas, así como están pronunciadas. Yacyretá, así como está, tampoco quiere decir nada. Es decir, se produjeron regionalismo. Él a lo mejor se junta, bueno, él puntualmente sí, pero otro paraguayo que se junte con un guaraní de una aldea Ambedá o de una aldea Abá, que también son guaraníes, es muy difícil que se entiendan porque son distintas. Ahora, la cosmovisión es la misma, los conceptos son los mismos, la tierra sin mal es la misma, la costumbre es lo mismo. Entonces, eso es lo que nos va a devolver este seminario. Totalmente, totalmente. Digamos algunas cosas nada más que estén escritas. Eso quería poner un poquito al día el chat, sí, que tenemos acá varios de los participantes que están comunicándonos cosas. Bueno, Jorge Alejandro Fabre dice que muy lindo el desarrollo y le pareció muy interesante la ponencia en cuanto al matriarcado, ¿sí? Una moral de la cultura guaraní que la verdad que también nos resultó interesantes a todos. Y tengo una pregunta de Pablo, ¿sí? Que quiere consultar cuántos guaraníes en su estado de vida original viven actualmente en Paraguay y cuál es su estatuto jurídico frente al Estado paraguayo. ¿Cómo es el trato desde el Estado hacia los actuales pueblos guaraníes, ¿no? Esa sería la consulta, Isabelino. Y después tengo otra, ¿sí? Así que cuando... Respondo puntualmente, Sebastián. Son actualmente, según la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, son 27.000 de diferentes familias lingüísticas, como aclaró Carlos. En su mayoría, evidentemente los Mbudá, que son la mayor cantidad de familias, y tiene un ministerio dedicado, por lo menos de nombre, a todo esto, ¿verdad? Pero no podemos negar de que no hay mucho en favor de esta gente, porque los encontramos en la calle, en Asunción. Hoy ya también han tomado Encarnación, tratando de sobrevivir, de vender cosas, voy a decirlo así más diplomáticamente, de venderse cosas. Es terrible, no hay una respuesta integral a esto. También, y si bien dice Carlos, y concretamente, no hay muchas respuestas para otras lenguas minoritarias desde la dirección del Ministerio de Cultura o de lo que fuera el Ministerio de Educación de Paraguay. Si bien somos celosos, cuidadores de la lengua como esta, que es la que proviene de las misiones para acá, que es la que está escrita, y en detrimento de las otras de menores. Hay muy poco trabajo, lastimosamente, y de lo poco que hay tampoco se conoce mucho. Entonces, eso. No sé si vale la pregunta. Y jurídicamente sí, hay toda una legislación, pero como sabemos, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Muchas gracias, Isabelino. Tenemos entonces una última pregunta. Recuerden que este es el primero de varios módulos que vamos a tener para compartir juntos, así que te la comparto, Isabelino. Sí, Natalia Tenaglia de Corrientes nos consulta si nos podrías hablar un poco sobre la relación de la espiritualidad que tienen la mujer y el hombre guaraní y las diferencias que tienen, previo al sincretismo religioso que tenemos hoy, ¿no? No sé si se entiende la consulta. Totalmente. Evidentemente que la relación, no solo varón-mujer, ¿verdad? Que nosotros tenemos, esa relación era totalmente natural. Y esa relación es muy importante porque tiene mucho que ver, sinceramente, con lo místico y lo espiritual del ser guaraní. De ahí viene ese respeto irrestricto al valor, por ejemplo, que tiene la mujer frente a la lideranza de los pueblos. Que solamente para que entiendan, para no alargarme mucho, por ejemplo, cuando llegan los jesuitas, encuentran este nivel de relación que dirige la casa, lo dirige con el cacique, por decirlo de una manera, el líder, que tampoco es un líder impuesto, es un líder elegido porque tiene ciertas cualidades, pero eso está a manos nuevamente de una líder espiritual, que es la mujer. Este tiene un nombre y se llama Jaí. La Jaí es
la que lleva este hilo conductor y la que después define o destina este encuentro entre incluso varón, mujer, o si hay que mudarse, o todo lo que conlleva la decisión espiritual y la relación con la naturaleza lo lleva también la mujer. Entonces, cuando llegan los curas, esta líder mujer, ellos tratan de encontrarlo porque ellos traen la figura del varón, que es el cura, el sacerdote, el que viene con esta característica de director espiritual, el que viene para dirigir lo espiritual. Entonces, no, mejor encontraron que, si vale la expresión, masculinizar la palabra, por decirlo así, porque se volvió masculino, y se puso enfrente la palabra paí, para decir sacerdote en guaraní. Y de allí sale este nivel de relación, por ejemplo, que hace un valor impresionante, porque no es como muchos nos dicen que era el papá chico, el papaí. No tiene nada que ver. El paí es la forma masculina de esta líder que ya existía y que era la que dirigía. Evidentemente, no solo la supervivencia, porque vamos a encontrar también que algunos dicen, sí, pero mataban a sus crías. Sí, mataban por supervivencia a sus hijos. Eso eran, o sea, en ese nivel quizá de asesinato, o lo que quieran ustedes llamar filicidio, lo que fuere, no entraba en esa en la legislatura. La supervivencia era, o mejor lo hago yo, ¿verdad? O no dejarlo a su suerte que le ocurra, ¿verdad? Entonces, hay cosas muy delicadas que ocurrían al interior, ya sea porque eran perseguidos, ya sea por una cuestión de la naturaleza misma. Entonces, de ahí quizás su expresión entendida por los demás, vista por los demás, de que eran bestias, ¿verdad? Excelente, excelente, Isabelino, muchísimas gracias. Carlos, tus palabras finales, como para ir cerrando ya este ciclo. Muchísimas gracias, Isabelino, muchísimas gracias a todas y a todos los presentes en este primer seminario. Como saben, estamos a su disposición, tienen nuestros contactos, nuestro correo electrónico para consultas posteriores al curso. Nosotros, cuando sea oportuno, también les vamos a ir compartiendo los slides que hoy el profesor Isabelino nos compartió a nosotros, así que eso denlo por hecho. Y como les decimos, las consultas con respecto al curso, a los próximos cursos, al seminario, estamos a total disposición. Carlitos, Isabelino, muchísimas gracias. Carlitos, todo tuyo. Bueno, indudablemente el tema es apasionante. Para quienes nos gusta la cultura, esto no se termina nunca, digamos. Uno quisiera preguntar un montón de cosas. Los vamos a ir haciendo, no solamente en este seminario de estas 4 clases, sino en todo lo que tengamos para adelante de tiempo para hacerlo. Lo iremos aportando con todas las visiones que decíamos, la visión antropológica, que nos da Isabelino, la visión arqueológica, la visión histórica. Vamos a tratar de completar todo este mosaico de opiniones para nutrirnos de una cultura que nos es tan cercana y que a veces la hemos olvidado un poco. Yo les agradezco la participación de todos, los espero el próximo sábado, y nos vamos a estar viendo a disposición por las consultas en privado o lo que quisieran conversar por ahí o que quisieran plantear. Isabelino, muchas gracias y gracias a todos ustedes. Muchas gracias y que tengan buena tarde, buena noche.